Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por asistir a otro webinar más, organizado y impartido por Novotech. En esta ocasión nos acompaña el señor Sergio Gaitán Serrano. Él es gerente regional para México de Avixa y en esta ocasión nos va a presentar un tema que se llama Estándares Internacionales para un Proyecto Profesional. Les quiero recordar que todas las preguntas tenemos un recuadro donde podemos ir colocando nuestras preguntas y al final del tema empezaremos a comentarlas y apoyarlos con las dudas que tengan. Adelante, Sergio, gracias. ¿Qué tal, Esteban? Muchas gracias, muy buenos días para ti, muy buenos días a todos. Déjenme activar mi cámara, si hace falta le quitamos, si no siento como que estoy hablando solito como lo enfrente de una computadora. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a Novotec por la invitación y gracias a todos ustedes por mostrarles las láminas justamente de inicio para que ustedes recuerden que al igual que los otros webinars de Novotech, se almacenan y pueden ser vistos posteriormente en su canal de YouTube, lo cual pueden ustedes hacer aquí. Y este video que estamos viendo es de nuestro canal, de cómo nos encuentran en nuestras redes sociales, en Novotech, perdón, en YouTube nos encuentran como Novotech MX. Gracias, Sergio. Hombre, al contrario, Esteban. Bueno, y pues sin más entramos ya directo al tema de la propia presentación. Estándares internacionales para un proyecto profesional. Vemos que ya hay varias personas conectadas. Primero, como siempre, digamos, en las presentaciones de Avixa, vamos un poquitín en orden. Este soy yo. Yo soy Sergio Enrique Gaitán Serrano. Yo, afortunadamente, soy uno de los CTS que pueden encontrarse en territorio nacional y soy el gerente regional justamente para México y el norte de América Central para Avixa. Eh, bueno, y además de ser CTS, sabemos hacer tortillas cuando la señora nos pide. Les recomendaríamos a todos ustedes, esta es mi ficha de contacto para que puedan ustedes agregarme en caso de que sea necesario. De hecho, incluso yo los invito, si es posible, que pasen dos cosas, que descarguen justamente mi contacto escaneando con su celular el código QR que está en pantalla y si pudieran tener a la mano, no es obligatorio, pero sería útil para una parte rápida, dinámica que queremos hacer en un poquito más adelante, pero si pudieran tener a la mano lápiz y papel o pluma o un plumón, no importa que sea una servilleta, no importa que sea un post-it o un cuaderno, o nada más no vayan a rayar la mesa o la pared más cercana, pero es parte, digamos, de las dinámicas que estamos buscando hacer un poquito más adelante. Pero bueno, como les decía, justamente yo colaboro con Avixa y Avixa, como probablemente ya lo saben, somos una asociación que representamos y trabajamos para toda la industria audiovisual profesional. Obviamente, como asociación manejamos diferentes programas. Dentro de los programas que tenemos disponibles para todos ustedes, contamos justamente con ferias comerciales, las cuales organizamos en todo el mundo. Contamos también con programas de educación, los cuales pueden ser tanto de manera online como virtual o bajo contrato y es de índole normalmente técnico o especializado para esta industria. Contamos obviamente también con certificaciones. La certificación CTS es la única certificación con respaldo de ANSI dentro de la industria audiovisual profesional y además de eso contamos con otros programas de reconocimiento personal o de empresa. Además de eso, obviamente somos una asociación también facultada por ANSI para desarrollar normas o estándares, que es justamente el tema que tenemos el día de hoy. Y pues obviamente también hacemos estudios de mercado para buscar ayudarle a la industria a conocerse un poquito más a sí misma. Además de esto, ¿qué más hacemos? Pues tenemos espacios o foros de networking, tenemos webinars, tenemos blogs, white papers, colaboraciones. Nos van a encontrar por ahí justamente en algunas revistas, e incluso Novotech mismo ha hecho un par de posts, artículos que hemos publicado justamente en algunas
en algunas publicaciones y pues también tenemos participación en algunos otros eventos justamente para promocionar la industria audiovisual profesional. Como les platicaba, obviamente al ser una asociación manejamos un esquema de membresías donde manejamos digamos, membresías tanto a nivel individual como a nivel empresarial, dependiendo ya los objetivos y las necesidades de cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes llegara a tener dudas al respecto, con todo gusto pueden mandarme un mensaje, darme un telefonazo o escribirme un correo. Pero para fines prácticos, esto es lo que hacemos como organización. Ahora, esta presentación arranca con una historia. Eh, y pues en esta historia justamente hace mucho, mucho tiempo y en una galaxia, voy a quitar mi cámara porque sí está un poquito lento. Listo. Pero bueno, hace mucho tiempo y en una galaxia muy, muy lejana, pues había un grupo justamente de personas, héroes o integradores que justamente pues salían y buscaban encontrar nuevos proyectos a realizar. Sin embargo, todos los proyectos en general estaban en manos del cliente. Y el cliente es esa persona, digamos que a veces es un tanto intimidante, que a veces o de vez en cuando llegaba a tener los argumentos de que quiere las cosas más rápido, de que quiere las cosas más baratas, de que quiere las cosas ahorita, de que él mismo o que tal vez su propio equipo puede llegar a hacer esto mismo, o que incluso pues quiere las cosas gratis, ¿no? Entonces, ante esos argumentos, obviamente, el propio integrador, pues obviamente no podía más que caer en desesperación y dolor, o en caso de que alguno de ustedes necesite subtítulos, este tipo de cosas obviamente eran bastante dolorosas para el propio integrador, ¿no? Una preguntota, Esteban. ¿Están fluyendo rápido las láminas o se quedó atorado No, sí está la, fluido, sí ¿Ahorita se están ve viendo a Darth Vader o están viendo a Luke Skywalker? a Luke Skywalker. Ah, ok, perfecto. Yo te tenía la duda, pensé que se quedaron viendo a Darth Vader, pero bueno. No, Entonces, buenísimo. Muchas gracias. Continuamos. Eh, entonces, justamente lo que normalmente pasa y podría verse como un escenario muy, muy pesimista, obviamente, para el integrador, pues es un poquito más fácil de entender cuando nuestros héroes se ponen justamente en los zapatos o más bien en las botas del cliente que podría realmente sonar como un villano y obviamente cuando tratan ver las cosas desde sus ojos, ¿no? En este caso a través de su máscara. Y cuando lo que ese cliente obviamente ve es este tipo de trabajo, insisto, cotizaciones que parecen más lista del supermercado, diagramas de interconexión que parecen dibujos de un kinder justamente sobre una servilleta, se asoma al site o al lugar donde se definió para instalar los equipos y parece más madriguera de algún animal salvaje. Así es como se ve a la gente que está implementando los proyectos. Pues obviamente es normal que se genere un poquito de molestar en el propio cliente, que los niveles de satisfacción sean bajos, que él diga, ya no quiero invertir de nuevo en tecnología audiovisual, que obviamente la tecnología audiovisual no forma parte de las prioridades digamos, del cliente para futuros casos. Y pues obviamente que él piense que tal vez contrató a la persona equivocada para hacer el trabajo, ¿no? Por muy carismático que sea justamente ese integrador. Cuando en contraste, justamente el cliente lo que ve es alcances de trabajo bien definidos, líneas de tiempo claras con respecto a qué y secuencias de actividades, obviamente claridad y orden en la planeación del propio proyecto que se va a implementar, obviamente un detalle súper, súper minucioso de todo lo que representan equipos a instalar en el propio sistema, cuando además ellos notan que la persona con la que platica tiene las credenciales, no nada más ha aprendido mucho porque lleva 20 años dedicándose a lo mismo, sino además cuenta con credenciales que lo acreditan como un experto y además se siguen estándares internacionales para realizar su proyecto. Entonces, suele ser normal que el resultado se note obviamente en el propio trabajo, que el cliente quede obviamente más satisfecho, que inviten al propio integrador en esa galaxia muy lejana a tener proyectos o a tener reuniones justamente para analizar el proyecto desde mucho antes y que obviamente que los niveles de satisfacción suban y por ende incluso el cliente esté dispuesto a pagar más dinero. Y cuando todo esto obviamente llega a pasar en contraste de todo lo anterior,
pues es muy fácil también el pensar que podamos ver la otra versión del cliente, donde es una persona que entiende, que valora y que realmente incluso sonríe y con quien es mucho más fácil tener una relación más cercana. ¿Vale? Entonces, eso es justamente un poquitín lo que pasa en este caso de la historia, ¿no? Pero para fines prácticos, primero entendemos, antes de ir un poco más a profundidad de los estándares, entendamos la importancia de los mismos. Para fines prácticos, los propios estándares van mejorando la eficiencia y la confiabilidad, permiten o facilitan el comercio global, permiten obviamente tener interoperabilidad entre sistemas, permiten hablar o unificar lenguajes, permiten contar con expectativas claras de rendimiento o de desempeño, mejoran la experiencia de usuario y obviamente elevan la calidad de los profesionales de esa especialidad en particular, ¿no? Para fines prácticos, los estándares resuelven un problema. Ahora, vamos, como les había dicho, si pudiera ser posible que eh, tomaran justamente, por eso les pedí que descargaran mi contacto para quienes no lo tuvieran y desempolven o traigan a la mano su papel y su pluma. Vamos a hacer un ejercicio de dibujo. Quisiera de ser posible que ustedes, por favor, dibujen cómo ejemplifican en un plano un videoproyector y una cámara de video, ¿ok? Ya sea de seguridad o de videoconferencia, el tipo de cámara que ustedes deseen. Entonces, por favor, dibújenlo, no tarden más de 12 a 15 segundos, es un dibujo nada más de cómo lo harían en un plano, no hace falta que hagan una obra de arte. eh, y una vez que lo dibujen, por favor, mándenmelo por WhatsApp, ¿vale? Entonces, y yo les voy a mostrar justamente las que me vayan mandando. Entonces, vamos a darles un momentito a ver si me mandan algo o no. No se preocupen, yo voy a ser completamente anónimo con las imágenes que ustedes me manden. En caso de que ustedes por allí no hayan alcanzado a tomar mi contacto, se los voy a mostrar en pantalla de nuevo. Listo. Entonces, de nuevo, recuerden que es un dibujo de una cámara y un proyector. Y si nadie manda nada a tiempo, nosotros vamos a seguir con la presentación para no atorarnos mucho tiempo por acá. Anímense, envíen sus fotos, no pasa nada. Ya tenemos aquí un dibujito. El buen amigo Isaac. Ok, entonces vamos a enseñarles cómo dibujaron un proyector y una cámara. Si alguien más justamente tiene o sea, nos puede ir mandando sus dibujos. Aquí tenemos justamente, si lo alcanza a ver en pantalla, ¿no? A lo mejor van un poco pequeñitos si están en su celular, denle zoom, pero este es un ejemplo de cómo dibujar un proyector y cómo dibujar una cámara, ¿ok? En este caso, Isaac sí fue muy detallado. Si se fijan, al proyector le dibujó unas rayitas como para mostrar que algo está saliendo y la cámara tiene más o menos la misma forma, nada más se ve ligeramente diferente, le faltan las rayitas, ¿no? Ahora, tenemos otra imagen que recibimos por acá. Esta imagen está ok, esta imagen está chuequecita, pero vamos a mostrarla así. Vamos a pedirles que nos ayuden usando la imaginación un poquín. Ok, aquí lo que pusieron, pues, si se fijan, es un proyector que realmente es un cuadrado y luego la cámara que es otro cuadrado. Pero aquí lo que nos hicieron es justamente que los pusieron como que comunicados uno con otro. La idea es, digamos, hasta cierto punto, no nada más dibujar cómo los conectaríamos, sino más bien es cómo yo distingo cuál es proyector y cuál es cámara. Pero está perfecto. Muchísimas gracias por mandarnos el dibujo. Y también para ya no quedarnos mucho tiempo, tenemos un último dibujo aquí que nos están mandando. Ok, vamos a enseñarles este otro. Ok, tenemos una cámara, tenemos un proyector. Son más o menos parecidos. Si se fijan, al igual que Isaac, este,
aquí este amigo nos marcó un proyector justamente con 3 líneas de que algo sale y luego la cámara que tiene un triangulito, ¿no? Ahora, ya empezaron ahora sí a ser activos todos. Bueno, muy buen día. Y el último dibujito. Aquí tenemos el dibujo de alguien más, justamente de un proyector y de una cámara. Ahora, si se fijan, cada quien, vamos a ver si todavía nos llegó uno más para nada más definir nuestro punto. Sí, recibimos todavía uno más. Buenísimo. Igual está un poquito de lado, ¿no? Miren, incluso ahí tomo nota para ver quién, para que vieran quién los puso a dibujar. Pero bueno, esto que se ve aquí justamente es un proyector, que es un cuadrito con con otro cuadrito más chiquito, y la cámara lo pusieron muy similar, nada más como que con una especie de triángulo, digamos, cortado, más bien un trapecio pegado al cuadrito. Entonces, muchas gracias a todos por compartirnos sus obras de arte de las 10 de la mañana de un martes. Pero bueno, regresando justamente a donde estábamos. El ejercicio justamente que estábamos teniendo es, porque si se fijan, cada uno de ustedes realmente dibujó algo diferente con respecto a un proyector y una cámara. Y es difícil que una persona identifique cuál es el correcto. Estos iconos que aparecen ahorita en pantalla justamente forman parte de una norma que desarrolló Avixa en conjunto en colaboración con un par de instituciones más. Y esta es justamente, digamos, la manera en la que Avixa en ese estándar recomienda que se ejemplifiquen los diferentes tipos de productos. Y si se fijan, tenemos aquí el ejemplo de un videoproyector, el ejemplo de una videocámara. Muchos de ustedes sí le atinaron a la videocámara, muchos también al videoproyector. Aquí no se trata de quién está bien y cuesta mal, sino se trata más bien de dejar claras las diferencias que cada quien tiene con respecto a cómo hace las cosas. Alguien pudo haber justamente ejemplificado en un plano lo que para mí podría haber sido una videocámara y al momento de recibir esa persona, ese plano, resulta que la otra persona la pudiera identificar como un proyector. ¿Creen que hubiera problemas si nosotros confundimos los iconos que ejemplifican a cada producto? Lo más probable es que sí. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Y pues obviamente, continuando con la presentación, pues realmente el objetivo de las propias normas es en gran medida encontrar consistencia, encontrar eficiencia en la propia documentación, en los propios procesos, ahorrar energía y mejorar la experiencia de un usuario o el desempeño de un sistema. Ese es el objetivo de las normas de Avixa. Y el objetivo justamente era mostrar cómo algo tan sencillo puede ser tan diferente para cada uno de nosotros. Ahora es importante también mencionarles que las normas de Avixa para fines prácticos son como la llamada a misa. Cada quien sabe justamente si las usa, no las usa, si les gustan, no le gustan, etcétera, ¿no? Y además de eso, también es importante mencionar que no existe una policía responsable de cuidar el cumplimiento de estas normas. Tampoco existe un policía para que nos castigue en el caso justamente de que no se cumplan con estas normas. Todas son completamente opcionales al día de hoy y es responsabilidad de uno mismo el poder implementarlas, ¿no? Obviamente sabiendo que pues hay diferencia tal vez entre un trabajo sin normas versus uno con normas. No hay ninguna pregunta hasta aquí, ¿verdad? No tenemos preguntas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por su colaboración, por su participación. Vamos ahora sí ya de lleno a la parte de las normas, ¿no? Ahora, honestamente, Avixa tiene muchas normas ya desarrolladas al día de hoy. Si no me falla, son 14. Nos vamos a enfocar en aquellas que pensamos que pueden tener un impacto positivo en un plazo más corto en los proyectos. No son las únicas, obviamente, que existen, pero pensamos que son las que pueden tener, insisto, un beneficio más inmediato, por decirlo así. La primera de ellas justamente nos permite tener un lenguaje simple y es justamente la que ya vimos hace un minutito, el fragmento con el de los dibujitos, ¿no? En particular tenemos una norma, no voy a estar, para ahorrar, digamos, el que se burlen de mi inglés, la primera justamente es la norma de símbolos y dibujos arquitectónicos para sistemas de audio, video y control. Y en particular ofrece un conjunto de iconos para identificar correctamente los elementos. Esta norma fue desarrollada en conjunto con CEDIA y con el Colegio de Arquitectos de los Estados Unidos. Y el objetivo justamente de esto es
hacer más fácil la vida para todos. ¿Qué problema resuelve esta norma? Pues justamente el problema que acabamos de ver, que cada quien ejemplifica y digamos que dibuja las propias tecnologías como lo considera mejor, que lo más común es que cada quien lo hiciera de una manera diferente. Entonces, para esta la norma planteaba la propia solución de crear un conjunto de símbolos estandarizados en donde además participaran obviamente otros organismos que además con frecuencia justamente se involucran también en el desarrollo de planos o lectura de planos y generando un impacto en los negocios que termina facilitando el hecho de la interpretación justamente de documentación de un proyecto y reduciendo el tiempo que lleva tanto hacer los planos como el facilitar entenderlos. Eso es realmente justamente la propia norma y para la cual tenemos justamente como ejemplos complementarios estos iconos que aparecen aquí del lado izquierdo y cómo va cambiando justamente el propio icono dependiendo del tipo de uso de dicho dispositivo que estamos ejemplificando en el propio plano. ¿Vale? Esta es una norma muy sencilla, realmente como funciona es una norma que viene toda la lista de los propios iconos, el uso de los mismos, etcétera, y por separado se comercializa, porque ese sí no, ese sí llega a tener un costo, se comercializa justamente todo el kit de iconos y de dibujos para utilizar en las plataformas digamos que diseño o de planos más o favorita de cada uno de ustedes, ¿no? Visio, obviamente AutoCAD, están obviamente en JPG y en PNG y en un par de formatos adicionales, ¿no? En vectores también. Pero bueno, esta es la primera de las normas que simplemente el hecho de acostumbrarnos nosotros a utilizarlos de manera más frecuente puede tener un beneficio inmediato. Eh, literal, platiquen, por ejemplo, con los arquitectos con los que ustedes justamente hayan convivido recientemente y van a notar justamente que ellos es probable que tengan problemas con la lectura de planos cuando no se hacen de una manera estándar. Eh, ahora, la siguiente norma justamente es un poco divertida y específicamente, pues sí sabemos todos que cuando hablamos de ciertos aspectos, el tamaño sí importa, ¿no? Esta norma específicamente es la de cálculo de tamaño de imagen para contenido audiovisual en dos dimensiones, para sistemas de despliegue de contenido audiovisual en dos dimensiones. Y en particular esta norma, que digamos de nombre la abreviamos como DISCAS, se asegura de que nos permite calcular el tamaño correcto de la imagen, primero proponiendo dos categorías de visualización y luego poniendo los cálculos necesarios a hacer en cada una de estas categorías. El problema que obviamente se resolvía o se resuelve justamente con esta norma es, y a lo mejor les ha pasado, que entran ustedes a una sala o a un salón de clases o algo por el estilo, y sí hay una pantalla o un sistema de refuerzo visual, sin embargo, la imagen está muy, 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 muy pequeñita, ¿no? Entonces, como que tal vez pues, no se ve nada, ¿no? O a lo mejor a alguno de ustedes tal vez le ha tocado de repente tener que ir al cine y los únicos boletos que encontró son hasta adelante, en donde realmente se generó muchísima fatiga y sale uno cansado del cuello al final de la propia película que vimos, ¿no? Eso tiene que ver justamente con el hecho del cálculo del tamaño de la imagen. Entonces, la solución que se propone justamente es crear todas las fórmulas y la metodología para ayudar a determinar el tamaño adecuado dependiendo la necesidad del usuario. El impacto obviamente de los negocios es bastante claro y bastante relevante. Podemos asegurar que tenemos, si hacemos uso de este estándar, podemos estandarizar y tener siempre la pantalla del tamaño correcto y podemos tener clientes felices por eso mismo. Ahora, entendiendo justamente como un ejemplo de este mismo estándar. eh, Pensemos en un salón de hotel. Este es obviamente un dibujo pre-pandemia, en donde podríamos tener justamente varias o muchas mesas justamente distribuidas en esa sala de hotel que tiene 16.8 metros de frente por 25.2 metros de fondo, ¿no? Y eso es, digamos, lo primero, conocer el espacio en donde nosotros pondríamos nuestro sistema de despliegue de contenido. El siguiente punto es obviamente conocer a detalle las dos categorías justamente de visualización. La primera se llama toma básica de decisiones, donde para fines prácticos tenemos que entender que eh, el contenido que queremos desplegar realmente es información que hay que asimilar
y retener. Sin embargo, no hace falta hacer una revisión minuciosa. En la segunda categoría, que se llama toma analítica de decisiones, ahí sí se hacen decisiones críticas a partir no tanto nada más del contenido, sino del análisis de este contenido. Es fundamental asegurarse de que se cuenta con un nivel de detalle suficiente para poder tomar decisiones de índole crítica. Ejemplos justamente de la primera categoría, BDM en abreviatura, podríamos tener un PowerPoint, podríamos tener fotografías, podríamos tener logotipos, etcétera. En el caso de la segunda categoría, ejemplos digamos, de ese caso, podemos tener justamente estudios de laboratorio, estudios médicos, podríamos tener diagramas o planos, podríamos tener tal vez incluso para quienes hacen análisis de firmas, etcétera. Y esas, digamos, como que las dos diferentes categorías. Esta realmente es ejemplos de las fórmulas que se tienen que ejecutar para poder calcular el tamaño de pantalla dependiendo de en qué categoría cae el proyecto que estamos realizando. No, este no es un webinar para meternos a detalle en este tema en particular. Si en particular alguno de ustedes quisiera llegar a entenderlo más a detalle, tenemos otros foros donde revisamos esta norma a detalle, pero la idea es que sepan que sí hay obviamente cálculos matemáticos atrás de esto, pero nada más lo que me interesaba sí es mostrarles la gran diferencia con respecto al resultado. Para esa sala que presentamos y que vimos muy brevemente hace un momentito, de 16.8 por 25 metros en la sala, si nosotros quisiéramos una pantalla para toma de decisiones analítica, con una resolución de 1400 por 800, estaríamos hablando de una pantalla de 5.82 metros de alto por 10.35 metros de ancho, que es una pantalla tototototota. Obviamente a nivel proyectos todo mundo querría justamente vender un display de ese tamaño, pero para una pantalla que, o sea, siendo realistas, para poder permitir que la gente, hasta los de hasta atrás, alcancen a ver obviamente eh, una pantalla de ese tamaño y que la pantalla te ocupa más del 60% del ancho de tu muro, a lo mejor no es la aplicación ideal, ¿no? A lo mejor hay que pensar en soluciones diferentes. Y en contraste, cuando lo que nosotros queremos mostrar en esa misma sala, tal vez un PowerPoint o fotografías, etcétera, entonces nosotros podemos tener una pantalla de 2.5 metros de alto por 4.45 metros de ancho, obviamente para elementos del 5% de altura. Para esta norma en particular, para la categoría de toma básica de decisiones, en particular es importante considerar un factor que se refiere al porcentaje de altura de los elementos que vamos a analizar. Normalmente los elementos hablamos de la tipografía, el tamaño de la letra y se mide en porcentaje con respecto a la altura completa de la pantalla. Entonces, para fines prácticos, por eso queríamos como que mostrar brevemente la gran diferencia eh, en tamaños de pantalla para la misma sala, para la misma distribución de gente. Y obviamente pues es muy notorio, no es lo mismo que tú quieras que la gente que está incluso sentada hasta atrás, donde tal vez encontraríamos las cabinas de traducción simultánea, que hasta ellos pudieran tener capacidad de analizar el contenido. No es lo mismo eso que tal vez mostrar solamente un PowerPoint. Y es importante justamente que eso lo entendamos obviamente como profesionales, ¿no? Bueno, continuamos justamente con el tema. La siguiente norma que vamos a revisar habla específicamente de etiquetas, ¿no? Y pues cuando hablamos de etiquetas, la etiqueta correcta y en el lugar correcto es obviamente algo importante. Esta norma específicamente tiene el nombre de etiquetado e identificación de cableado para sistemas audiovisuales. Y tiene justamente el objetivo de definir los requisitos para el uso de etiquetas o identificadores de cableado para los sistemas que normalmente hacemos. Y esto aplica en varios aspectos, ¿no? Tanto el tamaño de tipografía, código de identificación, ubicación de etiquetas, etcétera. Esta norma en particular resuelve el problema de la complejidad de administrar muchos cables y muchas señales. Y obviamente para esto se propone justamente con la definición de parámetros y de lineamientos para que la etiqueta realmente tenga la función, digamos, cumpla con la función que debe de cumplir
para poder identificar rutas de señales y para que facilite las actividades relacionadas con la propia proceso de implementación y de tal vez soporte posterior. El impacto obviamente de esta misma norma pues es bastante claro. Obviamente hablamos justamente de que permite ahorrar tiempo, permite resolver problemas de una manera más sencilla, documenta mucho más fácilmente el propio proyecto. Entonces, esta norma, y estas imágenes son algunas de las tomadas de la propia norma, pero nos permite justamente identificar cuál es la manera correcta de poner el texto en una etiqueta, nos permite identificar en cómo tendríamos que ponerlos, nos permite identificar también dónde es el rango de espacio óptimo para poner esa etiqueta, ni pegada al conector de manera que quede pegada al equipo y no podemos leerla, ni tampoco demasiado atrás con respecto a la propia coca del cable, en donde ya queda tal vez dentro de los propios amarres. Eh, Obviamente nos indica que hay que ser congruentes con el uso de las etiquetas y no, digamos, ponerlas de manera que sea complejo leer, que tenemos que estar torciendo el cuello cuando nosotros quisiéramos hacerla, cuando quisiéramos leerla, e incluso también el que nos recomienda es que nosotros hagamos prácticamente una relación detallada de todas las diferentes tiradas de cable que tenemos en un proyecto con la mayor cantidad de detalle posible, ¿no? Tipo de cable, función del propio cable, un código o una especie de, bueno, sí, un código identificador que nosotros desarrollemos de acuerdo al proyecto. Y luego, obviamente, que nosotros pongamos justamente de preferencia incluso cuál es el origen y cuál es el destino y cuál es el uso, ¿no? Y esto nos va a permitir justamente hacer un troubleshooting mucho más sencillo cuando nosotros lleguemos a tener algún problema de algún tipo, ya sea en la propia implementación o en la propia, digamos, operación cotidiana del propio proyecto, ¿no? Bueno, la siguiente norma justamente tiene la abreviamos como ACU. ACU es la abreviación de uniformidad en cobertura de audio en el espacio de escucha. Para fines prácticos, lo que esta norma lo que propone es planear y medir una vez concluido el proyecto dentro de ese sistema eh, para asegurarse de que todos los asistentes tengan la misma experiencia sonora. Esto refiere tanto a nivel digamos, sonoro como a nivel inteligibilidad. El problema justamente es que en muchos sistemas, no en todos, pero en muchos sistemas, la experiencia del usuario dependía completamente de dónde se pone. A todos nosotros nos ha tocado ir pasando tal vez justamente caminando en un centro comercial que tiene audio distribuido y tú puedes claramente notar, sobre todo todos los que nos dedicamos a esto de instalaciones audiovisuales, empiezas a volverte selectivo y llegas a un restaurante y empiezas a ver dónde están las bocinas y luego volteas a ver qué tan bien hecho está digamos, el orden de los cables y la propia instalación, cómo fijaron los equipos, etcétera. Y también, obviamente, tú vas pasando justamente por los pasillos, tal vez de un centro comercial o de cualquier lugar, y de repente escuchas sonido y luego no escuchas sonido. Y luego vuelves a escuchar sonido y luego no vuelves a escuchar sonido. Y eso tiene que ver justamente con la distribución de altavoces que hicieron justamente en un recinto. Entonces, lo que se busca justamente es evitar eso, sabiendo que obviamente un pasillo no es un área donde nos interese tal vez cuidar de una manera obsesiva la calidad sonora de un usuario, ¿no? Pero bueno, la solución obviamente que propone esto es el proporcionar requisitos para niveles mínimos, digamos, de escucha aceptados y luego obviamente asegurarnos de medirnos en todas las bandas de la frecuencia audible. El impacto de los negocios nos permite justamente esta norma, con su correcta aplicación, nos permite unificar la experiencia y la calidad sonora de una manera verificable y medible. Ahora, para esta norma literal, pues realmente es muy sencillo. Necesitamos obviamente sistemas de medición de presión sonora. Necesitamos obviamente hacer nuestra distribución de altavoces e identificar, incluso desde antes a nivel planeación, cómo queremos que sea la propia experiencia sonora. Hay softwares que nos permiten incluso hacer eso. Y para fines prácticos, dependiendo del espacio, de una manera previa, se tiene que definir dónde vamos a poner justamente los altavoces y luego dónde vamos a hacer la medición. Si recuerdan, bueno, es más fácil más bien que yo me siga derechito. Si ustedes recuerdan, normalmente la variación en decibeles para que el oído humano ya perciba un cambio en presión sonora, es decir, en volumen, es de 3 decibeles. Con 3 decibeles tú ya puedes notar un cambio sutil.
En este caso, la norma lo que está buscando es que no haya diferencias mayores a 6 decibeles en cualquiera de los puntos de escucha, obviamente, de los propios sistemas. Y obviamente aplica a diferentes tipos de espacios, ¿no? Salones de hotel, salones de clases, auditorios, incluso home theaters en el caso de que ustedes consideren que puede aplicar. Implica obviamente hacer mediciones para todas las bandas audibles en el caso de que uno nada más vaya a tener sistemas de refuerzo de voz. No necesitamos medir las bandas tal vez de los 125 a los 16.000 Hz y puedes enfocarte, digamos, en las centrales. En el caso de que sea un sistema que va a reproducir música, sí recomendaríamos justamente hacer la medición también en las otras bandas de los extremos, ¿no? Y obviamente esto nos permite pues tener una validación documentada de cómo es la experiencia para todos los usuarios. De manera que el usuario puede escuchar muy bien independientemente de si está sentado cerca o lejos. ¿Vale? Bueno, continuando con las normas. eh, Esta siguiente norma justamente también se refiere a lo que representa sistemas, digamos, de despliegue de video, en específicamente contraste. Específicamente esta norma tiene el nombre de PSCRI. Aquí un error por ahí porque tenemos todavía el nombre de la norma que ya pasó. Y específicamente cuando hablamos de percepción de calidad de una imagen, el elemento que nuestro cerebro realmente utiliza en una mayor proporción para definir si una imagen tiene buena calidad o mala calidad es primero el contraste. Entonces, esta norma justamente va 100% orientada a la calidad de la imagen, específicamente el contraste. Sobre todo al día de hoy, PSCRI habla de videoproyección. Está trabajándose a la par en una nueva norma en donde este mismo, digamos que elemento se pretende realizar a nivel norma, pero para pantallas o para dispositivos, digamos, de emisión de luz, es decir, para pantallas como tal. Eh, no es lo mismo justamente cuando hablamos de videoproyección que cuando hablamos justamente de un sistema de despliegue de video, digamos que genera luz, por decirlo así, que podría ser una pantalla plana, una pantalla LCD o LED. Entonces, el problema justamente es que los espectadores no pueden ver claramente lo que aparece en pantalla. A todos nos ha tocado ver tal vez justamente, bueno, este ejemplo lo uso con frecuencia. A todos nos ha tocado visitar la casa de alguien en tal vez fechas cercanas al Super Bowl y alguien se puso muy contento porque se llevó el proyector de la oficina para proyectarlo grandote en la pared, ¿no? Lo primero que tiene que pasar es, todos sabemos que de preferencia no hay que proyectar en una pared, que no está hecha para recibir videoproyección. Y también todos sabemos también que obviamente los proyectores que normalmente se utilizan para oficina no es la mejor opción para mostrar video. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues imágenes tal vez deslavadas, que no tienen la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, bueno, ese es parte del problema que normalmente busca atacar justamente esta norma. La solución justamente que se propone con esta norma es obviamente el definir los requisitos en relación de contraste de acuerdo a las necesidades del espectador. Mismo caso, no es lo mismo el tener que analizar el contenido que simplemente tener algo que, digamos, está brindándote cierta información. Y el impacto en los negocios obviamente es el cumplimiento del objetivo de la inversión y obviamente clientes felices. ¿En qué medida? Pues al igual que en la norma que habíamos visto de cálculo de tamaño de imagen, aquí se definen 4 categorías de visualización. Específicamente, la primera es visualización pasiva. Pensemos en logotipos tal vez, en caso tal vez de un evento en algún salón. Pensamos en toma básica de decisiones similar al caso anterior, que podría ser parecido a este PowerPoint. Tenemos también la categoría toma analítica de decisiones, en donde tenemos o podemos pensar también, como lo vimos en el otro, en un estudio médico, la misma categoría, digamos, que ya vimos en el otro esquema. Y obviamente pensamos también en la cuarta categoría, que es la más exigente, que es despliegue de video full motion, ¿no? Video específicamente. Entonces, cualquiera de estas 4 categorías tenemos que elegir con cuál queremos cumplir y tendríamos que justamente identificar cuáles son los puntos de medición. Entonces, ¿cómo funciona esta norma o qué es lo que implica? Pues la medición vamos a hacerla mostrando un patrón de tipo, digamos, ajedrez, donde vamos a hacer todas las mediciones de los colores claros y luego todas las mediciones de los colores oscuros y promediarlos. Esa medición normalmente vamos a hacerla con un medidor de luz reflejada.
Obviamente todo esto se va a documentar y pues esto justamente incluso nos permite que a nivel planeación nosotros desde antes de tener que hacer la medición para ver si tenemos suerte y cumplimos con la norma, de acuerdo a la planeación que nosotros queremos, pudiéramos tener fórmulas suficientes para calcular el brillo que necesitamos tal vez de un proyector, ¿vale? Desde antes que queremos, de que queramos hacer la propia validación de la propia norma. Ok, déjenme dar más una pausa de agua. Listo, muchas gracias. Bueno, la siguiente norma justamente nos habla de el núcleo, la parte central de los sistemas en orden. Entonces, esta norma obviamente habla de, o más bien en particular tiene el nombre de construcción de racks para sistemas audiovisuales. Buscamos justamente alejarnos obviamente de esos lugares que más bien parecen una cuna de problemas constantes y convertirla justamente en un lugar ordenado donde viven los equipos centrales de nuestros sistemas. Tenemos el problema de que normalmente los racks, pues como no necesariamente están a la vista de los propios usuarios, muchas veces es donde menos atención se pone a la calidad de terminación de la instalación. Entonces pueden llegar a ser la parte peor instalada de un sistema. No digo que sea una regla, pero es frecuente que esto llegue a pasar. La solución, obviamente, en este caso, lo que esta norma propone es el definir las formas correctas para fijar, conectar, almacenar todos los equipos en un rack. El impacto de los negocios obviamente es que esto permite eliminar la gran mayoría de los problemas en un sistema, nos permite justamente mostrar trabajos bien realizados con orden y con profesionalismo, nos permite facilitar los mantenimientos y nos permite justamente cuidar de una manera óptima las señales que nosotros manejamos y administramos en esos equipos o en esos racks y al mismo tiempo nos permite aumentar el tiempo de vida útil de los equipos. Eh, Dentro de esta norma nosotros vamos a poder ver ejemplos incluso de montaje de equipos, donde, ¿qué es lo que dice? Pues que si el equipo que tú vas a montar en un rack dice claramente en la especificación del fabricante móntalo en sus cuatro, digamos, utilizando los 4 puntos de sujeción del mismo, que lo hagamos. Habla obviamente de curvaturas máximas permitidas para, digamos, los dobleces, no dobleces, sino el manejo de los propios cables. Habla obviamente de aprovechar unidades de rack al máximo y no dejar huecos al momento de fijar los equipos. Habla obviamente de que utilicemos todos los puntos de sujeción del mismo equipo comparado justamente con el punto anterior. Habla obviamente de radios máximos de curvatura de los cableados dependiendo cada tipo de cable, que en teoría no debería ser más de 4 veces el diámetro del propio cable que estamos nosotros doblando. Habla de cómo deberían hacer las intercableados cuando tenemos múltiples racks, etcétera. Bueno, continuando con la propia presentación, tenemos otra norma que es la verificación de desempeño de sistemas audiovisuales. Uno tiende a pensar, ok, ya terminé, ya hice pruebas, pues ahí nos vemos, ¿no? Pero realmente no significa que nuestro trabajo realmente ya termina cuando un sistema funciona. Tendríamos justamente que tener una estructura constante de verificar que ya terminemos el trabajo. Entonces, para eso justamente aparece esta norma. El problema justamente que normalmente se resuelve es que los proyectos muchas veces no se entregan de acuerdo a lo prometido con el cliente o de hecho ni siquiera se entregan porque seguimos encontrando problemas muchas veces, ¿no? De que se van o de que se va una última vez a terminar un proyecto, a que el cliente lo acepta porque todo funcione, pudiera pasar un periodo largo, ¿no? Entonces, por lo mismo, esto pudiera ocasionar que el cliente no esté contento, no pague o peor aún, digamos, le eche tierra a la calidad de nuestros servicios. La solución obviamente es el crear un sistema de informes y de tareas justamente para verificar que cada fase del proyecto está concluida y luego que cada sistema opera de manera correcta. El impacto en los negocios, obviamente, en este caso, está en el punto de que la calidad del trabajo al final queda arriba de lo que normalmente el mercado ofrece. Obviamente, las soluciones son consistentes y por lo mismo es más fácil, obviamente, tener múltiples negocios con el mismo cliente. Para darles una idea, esta norma, obviamente, digamos que
propone obviamente el cómo realizar esa verificación en todos los puntos al terminar una actividad para dar pie a la siguiente. Y luego también se incluye una hoja de registro de verificación de que se haya concluido exitosamente absolutamente todos los puntos. De manera que en esa hoja final justamente hay espacio para documentar, digamos que nada más en el sistema de audio, qué es lo que queremos revisar. Ok, no tengo yo voltajes por inducción en las entradas a un amplificador. Tengo justamente Phantom Power para un micrófono funcionando correctamente, sí o no. Tengo justamente algún ruido o zumbido eléctrico con los sistemas apagados, sí o no, etcétera. Solamente por mencionar tal vez algunos de los subsistemas. Ok, continuando con las propias normas. Esta siguiente justamente habla de prácticas recomendadas de seguridad para sistemas audiovisuales en red. En particular buscando justamente mantener la integridad de los sistemas audiovisuales que al día de hoy ya no pueden seguir desconectados de una red de datos y donde estamos buscando que digamos que el approach justamente de una empresa con respecto a la seguridad de las redes no sea solamente poner una etiqueta, como en este caso alguien mandó a hacer muchas etiquetas para poner en los equipos con un letrerito que diga por favor, no lo hackees, es infraestructura crítica. El problema justamente que busca resolver esta red es, pues yo diría que viene originado por la propia naturaleza de la industria. Durante muchos años, nos veíamos separados al mundo de TI. Teníamos que coincidir en ciertas cosas, pero como que cada quien estaba en su cancha, ¿no? Digamos, como que diferencia fue desapareciendo y empezamos a tener que platicar cada vez con más frecuencia, pero la verdad es que el hecho de que normalmente como proveedores audiovisuales nos viéramos muy diferentes y literal, eso llegó a generar que nosotros muchas veces manejáramos pues redes independientes para nuestros propios juguetitos, pero lo que ya está pasando al día de hoy es que cada vez hay más equipos justamente que se conectan o se controlan o tienen alguna especie de interacción vía una red de datos, eh, por lo cual puede llegar a pasar, digamos, como la India María dice, que los sistemas audiovisuales no sean ni de aquí ni de allá, entonces que no haya políticas definidas para ellos. La solución, obviamente, que propone justamente aquí esta norma es el definir los pasos y procesos claros y consistentes para disminuir y mitigar riesgos en redes. El impacto en los negocios de esta norma, obviamente, es que facilita, obviamente, la relación con TI y, obviamente, nos permite llegar a un punto en donde los sistemas audiovisuales en red no son una vulnerabilidad o una preocupación ni representan el riesgo mayor en una instalación. De manera que nosotros podamos tener tranquilidad de que no se convierte en un punto para el cual nuestros pares de TI pues se conviertan en nuestros peores enemigos al momento de nosotros estar cotizando alguna solución. Entonces, para esto justamente lo que se recomienda en esta norma es a desarrollar estrategias justamente y procesos sistemáticos orientados a minimizar todos los problemas por fallas de seguridad y obviamente crear incluso planes de mitigación de riesgos. Entonces, para obviamente hacer esto, algunos elementos tan sencillos como deshabilitar todos los servicios que no se van a utilizar. Si hay equipos que aceptan justamente comandos vía Telnet, pero no hay nadie mandándole comandos vía Telnet, entra al propio equipo y quítale ese checkbox para que no reciba comandos vía Telnet, ¿no? Si tú además instalas equipos audiovisuales, por default, cámbiale los passwords a todos los equipos que tienen justamente plataformas de, digamos, administradores vía web y no los dejes con el famoso admin, ¿no? Y eso ya no hablamos de los propios equipos que instalemos tal vez directamente de redes, ¿no? Sino de los propios procesadores, de los equipos que nosotros utilicemos, ¿no? Pero bueno, estas son realmente las normas principales que queríamos presentarles el día de hoy y el por qué usarlos realmente se resume en algo muy, muy sencillo, ¿no? Nos permiten tener consistencia en el trabajo que ofrecemos a nuestros clientes, nos permiten obviamente o nos garantizan la interoperabilidad entre sistemas,
buscan o nos ayudan a alcanzar una eficiencia, mantener un lenguaje común, mejoran nuestra reputación y obviamente nos permiten mejorar nuestra precisión de nuestros trabajos. Como les mencionaba, no son las únicas que tenemos todavía muchos más disponibles, dentro de las cuales figuran obviamente también iluminación para ambientes de videoconferencia, balance espectral sonoro justamente para sistemas también de audio, diseño audiovisual centrados en experiencias de usuario, etcétera. Pero bueno, para fines prácticos, estas son las normas que nosotros queríamos presentarles. Nos fuimos como que tal vez muy por encimita de ellos, pero ahora en esta sección de preguntas podemos ir un poquito más a detalle en caso de que alguno de ustedes tenga alguna duda en alguna de ellas. No sé si ya alguien tenga alguna pregunta. Y tenemos una pregunta, pero la hizo como que muy general y no sé a qué norma se refiere. Nos pregunta, ¿esta norma está acordada, perdón, esta norma está acordado usarse también para serie? Pero no sé a qué norma se refiere. Ok, Eh, me imagino que esa pregunta tiene que ver con la primerita que mencionamos, que es la de dibujos arquitectónicos. Sí, esa norma se desarrolló en conjunto CEDIA con AVIXA, antes todavía cuando nos llamábamos Infocom, y con el Colegio de los Estados, con el Colegio de Arquitectura de los Estados Unidos. Em, Literal, esto significa que también para ellos es una norma válida. La manera que estas normas están disponibles es para miembros de AVIXA, las que presentamos están todas disponibles sin costo. Em, si alguno de ustedes está interesado en adquirir la Cedia la tiene, pero Cedia creo que sí la tiene a la venta. Entonces, aunque alguno de ustedes sea miembro de AVIXA, creo que tendría digo, perdón, miembros de Cedia, me parece que tendría que adquirirla. Y en el Colegio de Arquitectura de los Estados Unidos está disponible la propia norma también bajo descarga, pero con costo. Al ser obviamente una norma desarrollada en conjunto, digamos que los tres desarrolladores de la misma la tenemos disponible como recursos y los tres obviamente organismos, digamos que fomentamos la adopción de esa norma. Me imagino que sí hablabas de esa. El resto de las normas que revisamos son completamente generadas por Avixa. Perfecto. Tenemos otras preguntas, ya nos llegaron Ajá. varias. Nos preguntan, ¿cómo se puede tener acceso a esas normas? Ok, muy buena pregunta. Los miembros de Avixa tienen acceso sin costo a todas las normas que revisamos. Para quienes no son miembros de Avixa, y aquí un poquitín aprovechando el regalo, Novotec sí es miembro de Avixa. A todas las personas que me manden un correo, yo les puedo obsequiar la norma que a ustedes les interese, solo una. ¿Ok? A los que son miembros, ellos, o sea, literal, si alguno de ustedes, si eres miembro de Avixa, bueno, necesitas tener una membresía de las que no son gratuitas, es decir, premium hacia arriba, ya sea individual o empresarial. Y la invitación es, si eres miembro de Avixa y no sabes dónde encontrarla, si quieres, mándame un mensajito o déjame les muestro. Ah, no, lo tengo cerrado. Bueno, eh, están disponibles justamente en la página web de Avixa, en la sección de estándares. La primera, digamos, una de las primeras opciones que aparecen en la página web es normas vigentes. Allí están publicadas todas y literal nada más das un par de clics para poder descargarlas si eres miembro. Si eres miembro, nada más recuerda que necesitas tener un usuario y contraseña para poder descargarlas. Ahora, a todos ustedes que ya descargaron justamente mi ficha de contacto y para los que no, de todos modos, aquí aparece mi correo electrónico. Mándenme un correo diciéndome, necesito su nombre, obviamente el correo, pues ahí lo vamos a tener, la empresa en la que trabajan y qué norma les interesa. Y yo se las mando. Importante nada más, hay unas solo letras pequeñitas, ya lo mencioné, pero la norma de dibujos, la norma de iconografía para planos, la norma se las podemos dar de manera gratuita, pero el conjunto de iconos, ese sí está a la venta, ese no me dan permiso de regalárselos porque si no a mí me van a mandar la factura de todas las personas a las que yo se las regale. Entonces, si te interesa solamente una norma, escríbeme, insisto, nombre, empresa donde chambeas y qué norma quieres y yo te la mando. Importante, estas normas obviamente nacieron en inglés, pero para varias de ellas
tenemos una traducción que aún no está validada, pero por lo menos te va a permitir entender de una manera más fácil la propia norma en caso de que el inglés no sea un idioma con el que ya te sientas tan cómodo. No tenemos en inglés perdón, no tenemos en español disponibles todas las normas, pero varias de ellas sí. Entonces, en el caso de que nos pidas sea una que está en español, te mandamos la norma original en inglés y también la traducción, obviamente, para que puedas validar y cotejar. Perfecto, Sergio, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Hay algunas normas para trabajar en alturas? No directamente por parte de Avixa. Lo que normalmente Avixa hace en ese sentido es para normas de seguridad física, lo que recomienda es, digamos que apegarse a las normas de seguridad física locales. Obviamente, cuando hablamos justamente de trabajo en alturas, normalmente hay quien suele mandar, es la Secretaría del Trabajo local, que suele tener justamente requerimientos mínimos con respecto a eso. Para trabajos en alturas, sí, la verdad es que Avixa no te va a poder ayudar gran cosa. Perfecto, Sergio. Tenemos otra pregunta más Ujú. que ya la respondiste, pero la voy a hacer. Dice, buenos días, ¿de qué forma podemos acceder a más información para la simbología de AB en casa? Ok, mira, es más, vamos a abrir un navegador para quien hizo esa pregunta sobre esa norma. Entonces, lo que les va, la norma en sí realmente es un documento PDF que dice qué es esa norma, para qué funciona, cómo y cómo pretendemos que la uses. Esta que estamos viendo justamente es la página web en donde ustedes pueden encontrar todas las normas publicadas. De hecho, como para que lo tengan en mente, acabo de pegar esa dirección en el chat para que les ahorramos la búsqueda. Pero aquí aparecen obviamente todas las normas publicadas al día de hoy. Aquí tenemos obviamente la norma en sí. Si tú entras directamente a esta liga, obviamente tú vas a poder ver información más profunda de la propia norma, vas a poder ver eh, obviamente como que documentación, descripción, etcétera. Indica justamente que es una norma gratuita para miembros. Para quienes no son miembros, la norma tiene un costo de $75. Pero esa es la norma. Para descargar o adquirir específicamente el conjunto de iconos para utilizar con una plataforma de software, aquí tú tienes la herramienta justamente que dice que es la herramienta de soporte y es un producto adicional, el cual sí tiene costo dependiendo del nivel de membresía. Aquí está justamente, tiene un valor de $149 y hay que hacer un proceso de compra. Obviamente lo que tú obtendrías en este caso son estos 6 diferentes tipos de archivos, que es archivos para CAD, en GIF, en JPG, en PNG, en TIFF y en Visio. Y lo que tendrías es toda la lista de iconos disponibles. Bueno, si te interesa en particular por lo menos la norma y si ahorita hasta cierto punto tienes un poco de tiempo libre o tienes un cadista en el equipo que tiene un poco de tiempo libre, otra opción es, si quieres, por lo menos podemos compartirte obviamente la norma per se, que no incluye los iconos, y alguien que se ponga a dibujar por un rato en un día debería de poder capturar todos los iconos, obviamente, como para poder seguir con la norma. Perfecto, Sergio, gracias. Tenemos más preguntas, si me lo permites. Claro. La Junta Leonardo Mezcua nos confirma que sí, bueno, sí, lo de la norma que habíamos hablado al principio, es decir, se usa y respeta por ambas, de lo de Avixa y Seria. Sí, se usa y se respeta por ambas. Ajá. Sí, mira, sí, no estoy seguro si te conectaste al principio de la presentación, pero lo que mencionaba justamente es que las normas por parte de Avixia son completamente opcionales. No tenemos una policía que se encargue justamente de verificar que las cumples y las sigas. Por lo mismo, nadie te castiga también si no las usas. El hecho de que obviamente las dos organizaciones principales a nivel global de la industria audiovisual profesional, tanto Sedia como Avixa, estén obviamente involucradas en el desarrollo de esta norma, eh, obviamente hace de una manera más sencilla el que tú pudieras homologar obviamente esto y hablar con algún otro proveedor internacional y entenderte claramente cuando hablas justamente de planos, ¿no? Sin embargo, insisto, al ser obviamente una norma que no,
o sea que no es obligatorio su uso por parte de ninguna autoridad, realmente son completamente opcionales, ¿no? Entonces, la buena noticia es que obviamente si tú manejas esa norma, pues es un poco más sencillo que pudieras llegar a tener conversaciones más sencillas en el caso que pudieras llegar a tener oportunidades de negocio, ya sea de alguien que quiera implementar proyectos en México o tú o implementar proyectos en otra parte del mundo, ¿no? Perfecto, Sergio, gracias. Más preguntas. Échalas, Nos échalas. preguntan, Sergio, hablaste de la norma de etiquetado en cables. Supongo que es físico, pero para identificar los cables en electrónico, ¿aplica la misma norma? Para identificar los cables en electrónico, no sé si puedas, no entendí del todo la pregunta, no sé si puedas así como que profundizar un poquitín en la duda. O sea, porque digo, de cierta manera, el etiquetado, bueno, el etiquetado de cables en particular, o como Avixa lo propone en esta propia norma, tiene varias vertientes, ¿no? La primera obviamente tiene que ver con físicamente tú imprimir una etiqueta la cual utilizas para identificar un cable, ¿no? E idealmente no tendrías que hacerlo nada más en un extremo, sino tendrías que hacerlo en ambos extremos del mismo cable, tanto el origen como el destino. Eh, Eso es como que en general sobre el propio conductor. Ahora, obviamente hay cierto trabajo complementario que se recomienda en la propia norma y déjame ver si lo tengo a la mano, si no me toma mucho tiempo identificar el archivo para abrirlo, pero tenemos en esa propia norma, obviamente recomiendo dejar propios cables. Entonces, literal, la recomendación es que tú hagas un listado con absolutamente cada uno de todas las trayectorias de cable, tanto cables, digamos, terminados por ti mismo y tu equipo, como cables de interconexión entre equipos, de manera que tú puedas tener una certeza de que tienes todos los cables de tu proyecto con nombre y apellido, por decirlo así, y donde tú tengas todo eso documentado justamente en formato electrónico, ahorita en un formato electrónico. Eso tú puedes elegir ya si lo imprimes o no. Yo recomiendo imprímelo y agrégalo a la documentación de proyecto que tú generas y entregas normalmente. em, y con ello tú podrías tener más, digamos, como que facilidad para digamos que la administración y resolución de problemas para ese proyecto. Estoy tratando de encontrarla etiquetado, aquí está, para mostrarla muy brevemente y a ver si eso me permite resolver la pregunta con certeza. Pero obviamente, eh, cuando nosotros hablamos de esto, mira, déjame te muestro la norma. Yo creo que por eso resuelve las dudas. Obviamente, cuando tú hablas de que eras una especie de código identificador, la idea es que eso lo utilices en todas partes para imprimirlo y pegarlo en el problema, ¿no? Luego, además, lo utilizas para formar parte de una cédula de cableado, un documento donde tú escribes absolutamente todo. Y luego, además, lo utilizas potencialmente para diagramas justamente en donde tú utilices cada uno de esas nomenclaturas. Ese es un plano justamente de flujo de señales que también obviamente tiene por aquí puedas generar toda la documentación relevante para poder administrar efectivamente todas esas trayectorias de cable. Si te interesa en particular esa norma, es cortita, realmente es muy fácil de leer. Mismo caso, mándanos un correíto y te la compartimos con gusto. Perfecto, Sergio, gracias. Déjame seguir con las preguntas. Ujú. Eh, nos felicitan, dice muchas gracias por la web, es instructiva y nos recuerda el nivel profesional que debemos de mantener siempre. Saludos. Nos pregunta, Muchas gracias. buenos días, Sergio, gracias por el webinar. Mencionaste lo de no dejar espacios en las unidades de rack en gabinetes. Por favor, ustedes, ¿puedes comentar algo más cuando es un mismo rack? ¿Instalas equipos de potencia y gestión de señales? A ver, déjame reiniciarlo. Perdón, algo más cuando un mismo rack instalas equipos de potencia y gestión de señales de audio y matrices de video HDMI con extender de señal. Los amplis son más pesados, se procura instalar abajo, pero todo el calor subiría a los restantes equipos. ¿Cuál es la recomendación? Habla un poquito de cómo ubicar los equipos, ¿no? En tanto audio y Claro, video.
Claro, claro. Mira, específicamente sobre cómo distribuir los equipos en los racks, yo te diría que tienes que tener varias consideraciones en mente. Nuestra norma no te plantea tanto así como que si pones tus equipos en este lugar estás mal, sino lo que te pide más bien es que tú hagas ese ejercicio literal muy bien pensado de poner un equipo en dónde y por qué. Cuando tú hablas obviamente de separación de equipos y de dónde ubicarlos, tienes que pensar en peso, tienes que pensar en disipación de calor, tienes que pensar en flujo de señales y tienes que pensar obviamente de preferencia en tratar, bueno, por dónde llega tu cableado al propio rack y tienes que también de tratar de mantener la integridad de los señales. Recuerda que cada cable transporta señal y al fin y al cabo todas las señales que llevan son obviamente flujos de electrones. Algunas obviamente son señales más intensas y otras son señales más débiles. Lo que se recomienda, por ejemplo, en esta norma, y de hecho esta norma está bien interesante, a mí me gusta mucho porque maneja incluso una tabla donde tú tienes, digamos, eh, distancias mínimas para, digamos, distancias mínimas entre diferentes tipos de cableado. Te doy un ejemplo. Tú no deberías de justamente manejar pensando que tú tuvieras un rack para una casa con un jardín enorme y tuvieras un sistema de audio para el jardín con audio y amplificador de línea de 100 o 70 volts, ¿no? Y imagínate que por algo tú vas a manejar micrófonos, pero por nada del mundo tú tendrías que juntar obviamente ese tipo de cableados corriendo por alguna de las verticales del rack, sino tú deberías de asegurarte que mantienes ciertas distancias mínimas. Esa norma en particular a mí me gusta mucho porque además de hacerte recomendaciones, que más bien lo que buscan es ayudarte a pensar para tú decidir dónde ponerlos y de preferencia sí, exacto, jugar con esa vinculación de factores para elegir dónde los pones. Además te permite justamente también identificar las mejores prácticas como para manejo de los propios cableados. Entonces a lo mejor sí, lo ideal para ese tipo de sistemas o casos donde tú tengas cierto tipo de equipos muy pesados o que pudieran generar ruido eléctrico sobre otro tipo de señales, si por lo menos tú lo tienes bien identificado, tú vas a poder tener argumentos para decir en un solo rack alto los pongo en extremos opuestos o al contrario, lo que necesito es un rack completamente separado para amplificadores de audio de línea de 170 volts completamente separado tal vez de un switcher matricial de HDMI donde son señales digitales y además les puede hacer más mella tal vez el ruido justamente eléctrico y microfonía por decirlo así, ¿no? Entonces sabiendo por lo menos o conociendo los elementos suficientes, tú ya puedes decir, no, pues en vez de un solo rack alto, mejor manejo dos racks separados o dos de media altura, ¿no? Entonces, la idea es, no hay un bien y mal, la idea es conoce lo suficiente y conoce bien la norma para que tú planees correctamente desde un principio tu proyecto. Que bueno, si me permites agregar y me, me corrige si estoy mal, también entiendo que la norma dice que lo primero es la seguridad, ¿no? Entonces los equipos, por lo que sea, los más pesados van abajo, ¿no? Para Normalmente, exacto, normalmente sí, o sea, y eso es un poquitín sentido común, ¿no? Los equipos más pesados sí te conviene tenerlos obviamente abajo, sin embargo, y obviamente es mismo caso, ¿no? Independientemente de si tu rack es de media altura o es de 210 de altura, eh, mientras más bajo tengas el centro de equilibrio, mejor. La otra es, aquí no es una práctica tan común, pero en los Estados Unidos yo diría que el 80% de los racks, si no es que más, van anclados al muro o al piso. Ese tipo de consideraciones también tendrían que tenerlas en mente para cuando instalan sistemas, más cuando hablamos obviamente de zonas sísmicas, por ejemplo, como la Ciudad de México. Perfecto, Sergio, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Porque no nos vamos a Claro. quedar. Dice, para llegada de señales de categoría 6 de video a extender o matriz, sí o no es recomendable instalar patch panel o mejor conectar directo a la línea UTP al puerto RJ45 del extender o receiver. Usar extensores y utilizar patch panels en medio. Yo no soy fanático de utilizar los patch panels en el caso de señales que no sean de red, por un tema muy sencillo. Lo que tú estás enviando realmente no son datos. Lo que tú estás enviando son voltajes. Digo, en estricta teoría también estás mandando voltajes justamente en lo que refiere a datos, ¿no? Pero como funcionan las redes de datos es que al fin y al cabo los pares trenzados y los cables categoría realmente o sea, lo que tú envías en el caso de redes son paquetes de información y
en los propios paquetes de información están armados y los propios dispositivos de red, ya sea una computadora o los dispositivos que tú quieras, están preparados para poder compensar hasta cierta medida cuando la información tú no necesariamente la recibes en el orden correcto. Entonces tú tienes verificación, o sea, tienes método de construir y verificar si algo no te llega en el orden correcto, de manera que no tienes prácticamente ningún impacto cuando tú utilizas patch panels. Pero cuando tú hablas de video, normalmente lo que tú estás enviando no es una comunicación bidireccional en todos los casos, sino más bien es una comunicación unidireccional en la gran mayoría, digo, aunque también hay obviamente extensores que sí manejan una comunicación de 2 vías, y allí pudieras ya llegar a tener algunos problemas porque si vas a tener, recuerda que con cada conexión que tú tengas de cualquier tipo, en una trayectoria de un cable, y por cada conexión entiéndase cable, conector, barril, patch panel o lo que sea, tú vas a tener pérdidas de voltaje. Yo te recomendaría tratar de manejar tiradas directas entre extensores y la mayor cantidad de puntos de conexión posibles. En ese caso estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Esteban. Digo que Esteban ese tipo de cosas ve todos los días, entonces si Esteban dijo que sí, tal vez no estuvimos tan mal en la respuesta. Gracias, Sergio. Pero sí, efectivamente me encuentro con muchos casos de este tipo. Dice, ¿hay alguna norma para regular los decibeles que debe tener el sonido en un auditorio? Sí y no. Más bien no, sí. Existen, ok, existe una norma, si no me falla, es publicada por AES y viene impulsada por un par de organizaciones más, que se llama Noise Criterion. Y en particular lo que te recomienda esa norma es una tabla de niveles de ruido, digamos, aceptados dependiendo del tipo de ambiente que tú estás considerando. Entonces, por ejemplo, hay una norma específica como para oficinas, una norma específica como para ambientes, no una norma, perdón, una categoría para ambientes de videoconferencia, una norma para salón, más bien una categoría para auditorios, otra para salones de clases, otra para auditorios, otra para muchas cosas, ¿no? Y allí específicamente se habla de niveles de presión sonora máximos permitidos para cumplir con ciertos, con esa norma, por decirlo así, ¿no? Y obviamente te permite planear y diseñar tus propias soluciones audiovisuales para apuntar a ese esquema. Avixa no la tiene de manera directa como para auditorios, pero esa norma te permite muy fácilmente como referencia identificar cómo manejarlo. Lo vas a encontrar muy fácil en Google, escribe NC Auditorium y te vas a encontrar seguramente, obviamente hay una tabla que te diga, ok, para un auditorio me imagino que debe ser un NC 45, algo por el estilo, que significa que puede ser un poquito más ruidoso, por decirlo así, pero eso es nada más con respecto al nivel de ruido ambiente, digamos, normalmente considerado para este tipo de factores. Dentro de Avixa, a nivel sonoro, te recomendaríamos revisar la norma ACU, que repasamos si fue la segunda o la tercera, si no me falla, y que más bien te permite diseñar sistemas audiovisuales pensando justamente en cierto espacio, buscando encontrar la misma cobertura o una cobertura, digamos, igual de buena en los diferentes frecuencias audibles del oído humano, independientemente de dónde estás sentado. Eh, espero haber contestado, espero haber contestado tu pregunta. Muy amable, Sergio. Leonardo Mezco nos dice, muchas gracias, refuerzo de información muy útil. Saludos a Esteban y a Sergio, gracias, muchos saludos para ti también. Muchísimas Nos gracias. ponen, hola, no entendí toda la presentación, no sé si se habló sobre la importancia que tiene la memoria técnica, que también debe tener una normatividad. Me comentas, muchas gracias, Salvador Moreno. Mira, no hablamos directamente de documentación de proyecto. Aquí fíjate, Avixa no tiene de manera directa una norma que diga por norma tu proyecto debería tener toda esta documentación, pero sí tenemos algunas referencias de la documentación que aparecen, ¿no? Yo lo que te recomendaría es, ¿dónde la tenemos? Aquí, ok. De nuevo, en la liga que les mandé en el chat, avixa.org, diagonal standards, diagonal current standards, te vas a poder encontrar literal, la segunda norma publicada es la guía estándar de procesos, de coordinación de procesos de diseño y procesos de proyecto. Tenemos aquí una herramienta complementaria que es, digamos, ejemplo de documentación. Este
es es un ejemplo de un proyecto viejito en donde viene toda la información que Avixa te recomienda que tú tengas como documentación de proyecto o memoria técnica. Y literal, o sea, si se fijan, es un montón de información, o si alcanzaron a ver, pero son 150 páginas y parte desde información de documentación de entrevistas con el cliente para que tú definas justamente cómo va a ser el proyecto y luego obviamente un scope of work y luego obviamente listado de equipos y luego obviamente diagramas de interconexión, planos, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucha información, por eso no ha cargado tan rápido, pero más que preocuparme por enseñarte el archivo, yo te diría, dale una revisada a este link en particular, digamos, ejemplo de documentación de proyecto. Y obviamente nada más entendiendo, este es un proyecto, de hecho es justamente una sala de usos múltiples que tenemos en la oficina de Avixa en Fairfax, muy cerquita de Washington. Y esa es una, digamos, implementación de un proyecto ya un tanto viejito. Lo vas a notar por el tipo de proyecto. Lo único que yo pensaría que falta agregarle a eso es información relacionada con IPs, todos los dispositivos IPs que forman parte de un sistema. Es lo único que faltaría tal vez agregar a esa documentación. Yo creo que es una buena referencia para todos. Y en cuanto a IP, que es lo que no está, lista de equipos justamente con su dirección IP, los protocolos que utilizan, en qué VLAN deberían estar conectadas y quién necesita visibilidad con qué otros dispositivos y obviamente cuáles de ellos necesitan salir a Internet. Eso es lo mínimo que agregaríamos a nivel de documentación de redes. Perdón, no me di cuenta que no tenía el micrófono abierto. Te comentaba, todas nuestras preguntas, ya sabes, suele No, suceder. dale, dale. Son todas las preguntas que tenemos hasta el momento, ¿eh? Perfecto. Buenísimo. Entonces, si alguno de ustedes llega a tener de todos modos más dudas, comentarios, etcétera, ya saben, aquí aparece mi correo en pantalla. Y de todos modos, obviamente, equivocado, ya. Y de todos modos, obviamente, sepan que, pues digo, este espacio obviamente es de Novoteca. Como verán, olvidé poner el logotipo de Avixa allí. Pero afortunadamente también Novotec pues es bastante activo con Avixa. Digo, no que Novotec tenga responsabilidad de resolver las dudas de Avixa en particular, pero como lo verán, la verdad es que afortunadamente el equipo de Novotec también consume información de Avixa con mucha frecuencia, entonces muchas respuestas justamente tal vez pudieran ustedes tenerlas de personas con las que ya están hablando todos los días. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y pues ojalá y coincidamos de nuevo pronto. Insisto, si alguno de ustedes quiere alguna de las normas, ya saben, mándanos un correíto con la información que les dijimos y con mucho gusto se las enviamos por correo. Gracias, Sergio. Si me lo permites, nada más, quiero mencionarles nuestro próximo webinar del mes. Ya con este cerramos el mes, entiendo yo. Sería el jueves 27 de agosto a las 7 de la noche, en las 7 p.m. de la Ciudad de México. Es un webinar gratuito por SMAES y Novotech. Y el tema es futuro de la videoconferencia. El link de registro ya lo pusimos también en nuestro chat para que lo vean y puedan desde ahí jalarse e inscribirse. También los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Nos encuentran como @novotechmx. Por favor, ahí pueden seguir más información de nuestros webinars, cuáles son los siguientes. Y les informo que este webinar, como todos los anteriores, se está grabando y al final del día, pues hacemos una pequeña edición y lo subimos a nuestra página en YouTube para que los puedan ver cuantas veces sea necesario y para que estén al tanto de toda esta información. Y pues nada, Sergio, te lo agradezco muchísimo. Gracias por tu información. Siempre es muy interesante y muy educativa. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, a todo el equipo de Novetec por el espacio y el apoyo, y a todos ustedes por la paciencia y quedarse hasta el final. Estamos en contacto. Gracias. Lo único que me queda es decirles, por favor, síganse cuidando. Esto todavía no acaba. Mantengámonos en casa. Gracias a todos. Gracias, Yasmín. Gracias, Sergio. Hasta luego. Al contrario, gracias a ustedes. Que estén bien.